Buen día, mi nombre es Elsie Zárate Salazar y soy alumna de la Escuela Normal Primaria Profesora Leonarda Gómez Blanco. Actualmente curso el tercer semestre y el motivo de este video es para dar a conocer lo que viví en mi segunda jornada de práctica. En el presente video se expone de manera muy concreta ciertos puntos que tienen que ver con la práctica docente en las aulas de manera virtual, realizando un acercamiento a los alumnos a través de una pantalla o mediante alguna plataforma de Internet, para evidenciar actividades y trabajos realizados en casa. El objetivo principal de este encuentro con la segunda jornada de práctica es crear el profesionalismo y la experiencia para conocer cómo se trabaja, en primer lugar, en el aula y el identificar la forma en la que se trabaja en el grupo asignado. Se pretende conocer las características del trabajo docente, las necesidades y problemas de trabajo dentro del aula. Además de que también se pretende tener la capacidad de la relación comunicativa y afectiva con los alumnos, con el maestro titular, con los directores y padres de familia. Aplicar algunas formas de enseñanza de los profesores, los métodos que se utilizan para la adquisición del aprendizaje, el lenguaje y actividades didácticas, así como también responder a las situaciones imprevistas. Para su servidora es elemental este momento, ya que tanto a mí como a cualquier otro le ayudará a comprender las organizaciones de la escuela y a conocer poco a poco las modalidades de la escuela primaria. Generalidades. Datos de identificación. La jornada de práctica docente se llevó a cabo en el periodo comprendido del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2020 en la Escuela Primaria Emiliano Zapata, con clave de centro de trabajo 29 de PRO 253E. Se encuentra ubicada en la comunidad de Santiago Míchac, municipio de Nativitas Tlaxcala, cubriendo con un horario de 8 a 13 horas. Contexto social. Santiago Míchac es una comunidad muy grande. Cuenta con todos los servicios básicos, como lo son el agua potable, drenaje, luz eléctrica, centro de salud e incluso cuentan con un medio de transporte que va desde la misma comunidad hasta el municipio de Santa Polonia Teacalco. Hay un aproximado de 3.533 habitantes y las principales fuentes de ingresos son la agricultura y la ganadería. Algunos de los alumnos, después de cubrir con el horario escolar, se van a trabajar con sus padres para ayudarles en estas labores. En la comunidad se cuenta con 2 estancias preescolares, una de sector público y otra de sector privado. Se cuenta con una primaria y una telesecundaria. Contexto áulico. El ambiente de trabajo dentro del aula es muy tranquilo. Los alumnos se han acostumbrado al trabajo individual desde casa y no exigen el trabajo por equipo. Las actividades se desarrollan bajo las instrucciones de la maestra titular. Los alumnos no presentan objeciones, se conforman con lo que la maestra les enseña y lo que ellos aprenden. De este modo o en este sentido, decimos que la forma de trabajar ha venido cambiando con esta nueva pandemia del COVID-19 o mejor conocido como coronavirus. Bueno, esto ha hecho que nosotros vayamos tomando otra postura y nuestras principales herramientas de comunicación sean los medios electrónicos. Nos hemos ido adaptando en base a ello y han surgido diversas plataformas en las que se puede trabajar, como por ejemplo Google Classroom, que esta plataforma nos sirve o se utiliza para trabajos y entrega de tareas. Y para trabajar de manera virtual podríamos decir que tenemos la plataforma de Zoom y la plataforma de Google Meet. No son las únicas plataformas, pero sí dentro de, hablando en tema de escolarización, son las plataformas que más demanda han tenido. Experiencia anecdótica. La gran diversidad de los alumnos permitió que las actividades se desarrollaran de forma satisfactoria, promoviendo en todo momento el trabajo colaborativo. Los estándares estaban inmersos con las actividades presentadas para el desarrollo de la lectoescritura.
Durante la semana noté que los alumnos al principio tenían poco interés en las sesiones. Eran los que mejor resultados obtenían gracias a las dinámicas que se implementaron en cada clase. A pesar de las diferentes situaciones imprevistas, se logró cumplir con el enfoque de las materias trabajadas, los estándares curriculares y sobre todo los aprendizajes esperados. Para lograr los aprendizajes esperados, se aplicaron diversas estrategias dinámicas que resultaron atractivas para los alumnos mediante el trabajo colaborativo. Por otro lado, también se utilizaron otros medios educativos que permitieron que las actividades no resultaran tediosas. Lo que resultó un poco complicado fue el tiempo estimado para cada una de las actividades diseñadas, pues este fue mayor del que se tenía previsto. En lo personal considero que es preciso contar con varias estrategias que permitan reorganizar el trabajo y dosificar adecuadamente cada una de las actividades. Sin importar los inconvenientes que se tuvieron, las reacciones de los alumnos fueron de su agrado al momento de desarrollar el contenido de una manera diferente y más dinámica. Para saber si se había cumplido con los aprendizajes, fue necesario hacer una evaluación. Esta debe ser en todo momento para reconocer los verdaderos esfuerzos de los alumnos, y para ello se diseñaron distintos instrumentos de evaluación con los criterios correspondientes, acordes a las actividades, actitudes y evidencias. La gran diversidad del salón de clases permitió que las actividades fueran variadas y no solo se trabajara con su libro de texto. Para poder atender esta diversidad fue necesario desarrollar actividades que atendieran esta diversidad antes mencionada. Un ejemplo de ello se podría decir que mi experiencia durante esta segunda jornada de práctica fue que yo trabajé con los alumnos de manera más kinestésica. Desarrollé 2 proyectos, uno de lectoescritura y uno de matemáticas, en donde se pretendía que los alumnos aprendieran de una manera diferente, de tal manera que los pequeños obtuvieran un aprendizaje significativo y bueno, este mismo también les va a servir durante el desarrollo de su vida, porque pues así como aprendieron de manera diferente, no de manera cotidiana o como siempre se realiza, este aprendizaje se queda un poco más grabado y es más probable que lo lleven a cabo. Otro punto importante que me gustaría recalcar es que dentro de la práctica influyen nuestras estrategias de motivación. A pesar de que se utilizan, no todas funcionan para todos los alumnos. Las estrategias deben de ser variadas para cada uno de ellos, dependiendo de lo que cada uno necesita. En mi caso hacen falta más estrategias para que los alumnos no se sientan desmotivados ante el trabajo, sino que ellos se sientan motivados para con el trabajo. Y nos lo dice el autor Jesús Alonso Tapia. Obviamente, no todos los alumnos responden con el mismo interés para todos. Por otra parte, un mismo alumno no presta el mismo interés ni se esfuerza igualmente siempre, ni siquiera en relación con un mismo tipo de tareas. Si se tienen las estrategias suficientes de motivación, se mejorarán los estilos de pensamiento de los alumnos. Lo interesante de esto es que si se logra una mejora en los estilos de pensamiento de los alumnos, estos se podrán desenvolver mejor dentro del grupo. Pasando a algo más general, considero que mi desempeño docente durante esta segunda jornada de práctica fue muy bueno, aunque también sé que esta experiencia me da una perspectiva más amplia de mi labor y de lo que debo mejorar. Considero que tuve una excelente comunicación con la maestra titular y pues hablando de los directivos no puedo decir que no hubo ningún tipo de comunicación debido a la situación en la que nos encontramos. Así que una buena comunicación desde el principio y hasta el final con todos los alumnos, con la maestra titular, el director y las demás autoridades permitirán que el trabajo se lleve a cabo de la forma en que se ha planeado desde un inicio. Como nos lo dicen los autores Antonio Ballesteros y Usano, no basta con preparar el ambiente, material y social de la escuela y los instrumentos de trabajo de manera amplia y en un plano de generalidad, mediante los programas, horarios, clasificación de los alumnos, etc.
sino que es indispensable que la relación directa e inmediata del maestro con sus alumnos se cumpla esa función educativa, teniendo siempre a la vista las verdaderas capacidades de los alumnos para satisfacerlas y desarrollarlas. Retomando al autor que nos menciona que sí es importante la planeación o que las actividades estén bien estructuradas o planeadas, pero es más importante que el profesor tome en cuenta las capacidades de sus alumnos, que exista una relación entre alumno y profesor para realizar la planeación. También referiré las 10 competencias para enseñar de Philippe Perrenot, que se abordaron en el lapso de la jornada de práctica, con la finalidad de crear la capacitación adecuada para este arte de transmitir el conocimiento. Las 10 competencias para enseñar de Philippe Perrenot. La número 1 nos dice que es organizar y animar situaciones de aprendizaje. La número 2, gestionar la progresión de los aprendizajes. La número 3, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. La número 4, implicar a los alumnos sus aprendizajes y en su trabajo. Número 5, trabajar en equipo. Número 6, participar en la gestión de la escuela. Número 7, informar e implicar a los padres. Número 8, utilizar las nuevas tecnologías. Número 9, afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. Y por último, la número 10, organizar la propia formación continua. Finalmente agregaría el siguiente pensamiento. El ser docente no es solamente dentro del aula, ni tampoco fuera de la escuela, sino dentro del corazón del alumno. Y como dijo Arturo Graf, el excelente maestro es aquel que enseñando poco hace nacer el alumno un gran deseo de aprender. Conclusión. A través de todo lo observado, puedo argumentar que el siguiente escrito se basa en las experiencias obtenidas a lo largo de una jornada de práctica en una escuela primaria, en la cual se narran las problemáticas, estrategias didácticas, etc., que se dieron durante la práctica, cuidando de mencionar cada detalle, pues de alguna manera es significante para entender lo que sucede en una escuela y cómo el estudiante lo afrontó durante la jornada de práctica. Además de que son muchos los factores a considerar para la obtención de resultados dentro de la educación, hay que considerar el lugar, su situación económica, cultural y social del lugar donde nos encontramos para partir de un problema crítico acerca de nuestros alumnos. En lo personal, la observación de la práctica docente me ayudó a obtener un resultado adecuado sobre el estado de mis alumnos y su forma de aprender, para entender cuáles son los procedimientos de enseñanza y adecuarme a la aplicación de cualquiera de los métodos elegidos. Sin más por el momento, agradezco su atención y los dejo con el siguiente pensamiento.